alguien que nos amó, pensó en nosotros, aún antes de que tuviéramos vida, aún antes de que viniéramos a este mundo. No es sencillo entenderlo esto, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero todavía vivimos en el tiempo corona, ¿sí? En el tiempo de la vida, que hay un inicio y un final. Pero como el Señor es eterno, Él es todopoderoso y todo lo sabe, Él pensó en nosotros, por eso le adoramos, y pensó en nosotros cuando no lo merecíamos, ¿sí? Cuando aún estábamos con esa separación delante de Él por nuestros pecados, pero sin embargo Él derramó su gracia sobre nuestras vidas. A ese Señor hemos adorado y a ese Señor vamos a escuchar a través de la palabra. Amén. Invito que abra su Biblia en el Salmo 8, vamos a leer versículo 3 al 6 de este precioso salmo. Salmo capítulo 8, vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Bendito que oramos. Señor, qué bendición es poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, ya en una de las últimas reuniones de este año 2025, Señor. Gracias, Señor, porque estar aquí, llegar a esta altura, Señor, es una bendición y es un milagro, Señor. Cuando vemos la realidad que nos rodean, la fragilidad del ser humano, es una bendición, Señor, contar con la salud y poder terminar este año adorándote y exaltándote, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, por este honor, y reconocemos que tuya es la gloria, que tuya es la honra, Señor. Por eso en esta hora exaltamos tu nombre, te bendecimos. Lo hemos hecho a través de los cánticos y ahora queremos hacerlo en reverencia al oír tu voz, al hablar a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que tu paz pueda inundar cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y aunque sea, Señor, tú usando mi vida como un canal de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, este es un salmo de David y es el segundo salmo de los denominados mesiánicos, ¿sí? Mesiánicos porque de ellos se habla en el Nuevo Testamento y fundamentalmente porque hablan de Cristo, ¿sí? Ahí, estos salmos son proféticos, hablan acerca de cosas que se cumplirían en la vida de Jesús. Este particular, el mismo Jesús lo recuerda, se lo recuerda cuando Él entró en esa entrada triunfal a Jerusalén, la semana en la que Él murió en la cruz.
Y los muchachos, dice, los jóvenes decían gloria, Hosana al hijo de David. Entonces los escribas, los religiosos le decían a Jesús: no está escuchando lo que está diciendo. Y él les dijo, les dijo lo que dice el versículo 2 de este salmo. ¿No habéis escuchado, no habéis oído que de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza? Entonces, ahí mismo Jesús está hablando de este salmo. En 1 Corintios 15 habla el apóstol Pablo de este salmo, cuando está hablando acerca de que todo lo ha puesto debajo de sus pies. Y fundamentalmente en Hebreos capítulo 2, que vamos a leer enseguida, habla directamente acerca de Cristo, relacionándolo con este salmo, el Salmo 8, ¿no? Entonces, dice el primer versículo que leímos: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Imaginémonos, hermanos, a David siendo pastor de ovejas, estando en el medio del desierto. Cuando uno se aleja de las ciudades, una noche bien estrellada es impactante, es algo que uno lo lleva a la mejor posición, es acostarse boca arriba y observar. En esa situación se encontraba David en este momento, probablemente cuando era pastor de ovejas. Pero hay algo que a él lo llena de asombro. Todo este salmo habla del asombro con el que David expresa esto a través de este cántico. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, reconoce que Dios es el creador y que Él, cuando habla de los dedos, hermano, está hablando de algo minucioso, de algo detallado, ¿sí? Es algo con precisión. Algunos creen que todo este universo se creó a partir de una explosión, ¿sí? Las leyes de la física no permiten explicar, aún están tratando de explicar algo como por el estilo, pero lo que está diciendo David cuando ve todo eso y se siente tan chiquitito, está reconociendo que todo lo que está puesto lo dejó Dios de esa manera. Es como cuando usted ordena su taller, su habitación o algún lugar de su casa, y cada una de los elementos propios los tiene ubicado en un lugar. Para otra persona debe decir: no, yo lo pondría en otro lugar. Bueno, Dios colocó todo como está y todo permanece ahí porque Dios lo diseñó de esa manera. Dicen que a simple vista uno puede ver unas 5.000 estrellas. Por supuesto que no las puede contar porque se pierde uno. Si utiliza una lente, un telescopio con una lente pequeña de 10 centímetros, ya puede ver 1.000.000 de estrellas, ¿sí? Y si utiliza un telescopio de los que de alta potencia, podríamos decir, de medio metro de diámetro, esa lente, hermano, 1.000.000.000 de estrellas, una cosa así, algo exagerado. A tal punto que dicen que para que, imagínense que el tamaño del universo, hasta donde se tiene noción, para poderlo recorrer se necesitan 14 millones de años luz. Un año luz es el recorrido que tiene la luz durante un año. Es una exageración, ¿no? Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque eso es lo que está anotando David. Él no tenía las medidas que tenemos hoy, pero sí se daban cuenta que esto era muy grande. Y
Y habla de que estaba de noche, porque las lunas y las estrellas que tú formaste. Asombrado porque la creación, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces él está reconociendo esto. Versículo 4. Por sobre todo ese asombro hay algo que le asombra más. Y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué soy yo en medio de esta inmensidad para que pienses en mí? La palabra hombre que usa ahí en el hebreo tiene que ver con la debilidad. ¿Sí? Dentro de las diferentes expresiones que se usaban para referirse al hombre, se refiere a lo que denota la debilidad, las limitaciones del hombre. Entonces, siendo un Dios tan majestuoso, tan extraordinario, no entiendo cómo es posible que piense en nosotros. Y cuando dice, y el Hijo del Hombre para que lo visite, en una forma poética está afirmando o resaltando aún más, diciendo, bueno, el Hijo del Hombre Ben Adán, sería en hebreo, o sea, totalmente terrenal, limitado, para que lo visite. Eso de visitar tiene que ver con cuidar, con el favor de Dios hacia el ser humano. Está diciendo, estoy asombrado por tu creación, porque eso da gloria a tu nombre. Pero también estoy asombrado porque siendo tan magnífico, extraordinariamente grande y poderoso, piense en el ser humano y tenga favor y lo cuides. Versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Porque claro, está hablando de las limitaciones, ¿sí? Los ángeles también son seres creados, pero están en otra dimensión, en lo espiritual, están en una permanente comunicación con Dios. Lo cierto es que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puede amar, puede crear o multiplicarse, ¿sí? Puede razonar, puede tomar decisiones. Interesante que él no dijo, le has hecho poco mayor que los animales, ¿sí? No, él está mirando para arriba. Se siente pequeño, pero dice, lo coronaste de gloria y de honra. Algo que está referido a esa distinción del ser humano en relación al resto de la creación, imagen y semejanza, pero también el destino final que sabemos, que hoy tenemos, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Él todavía no sabía estas cosas, pero sí está destacando la grandeza de Dios y la dignidad que le ha dado al hombre. Entonces eso lo asombra. Versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, ese era el plan de Dios, que el hombre, el ser humano, gobernara, tuviera una posición especial dentro de la creación, con una responsabilidad. No es bueno esa tendencia actual de pensar que el hombre es un animal más, que se ha desarrollado más, quitándole la autoridad, el dominio que Dios le dio, ¿sí? Pero tampoco es bueno esta irresponsabilidad del ser humano de estropear, de arruinar lo que Dios creó, ¿sí? Los dos extremos son malos. De todas maneras, está hablando de un ideal, porque el ser humano nunca pudo, después de que pecó, recuperar ese dominio,
esa autoridad. Estamos frustrados porque queremos dominar y hacemos las cosas mal, hacemos daño entre nosotros y arruinamos lo creado por Dios. Pero el salmista se asombra de todo esto, ¿no? Entonces, en este salmo, hermanos, vemos a un hombre que lo ve a Dios tan grande, tan maravilloso, y él se ve tan pequeño que está muy asombrado. Y bueno, nosotros tal vez no nos asombramos tanto. La verdad que en las ciudades la creación acá la tenemos muy cerca, hay sierra, y que mientras uno más cerca está, más pequeño se siente. La creación sigue dándole la gloria a Dios. En las noches por ahí todavía no, a no ser algunos hermanos que viven más retirados, seguramente las noches son espectaculares, más en verano con el cielo limpio. Pero bueno, es poético, es lindo. A veces nos cuesta ponernos en el lugar de él. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, porque acá hay algo que ahora sí debería de asombrarnos. Hebreos 2, 6, aquí está lo que hemos leído, o parte de lo que hemos leído. Hebreos 2.6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero escuchen, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿eh? O sea, el ser humano fue creado para dominar, pero no lo pudo hacer. Pero hay algo que nos dice el versículo que sigue, el versículo 9, y que afirma, hermano, que este salmo se refería a Jesucristo proféticamente, ¿no? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es? A Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, hermano, ¿por qué hablamos esto? Y llegamos a esta época, a esta temporada de la Navidad, y empieza, ¿no? Las redes, que la Navidad hace 1800 años que se celebra, pero que es de origen pagano, y entonces hay una parte de los creyentes, los cristianos, que no quiere celebrarla, y otra que sí. Hace poco leímos unos versículos en donde Pablo hablaba de la comida. ¿Se acuerda de la comida que estaba consagrada a los ídolos? Y él termina diciendo, él no tenía un problema de comer nada de eso, ¿no? Pero si es por la cuestión de la conciencia de otro, bueno, no lo haría. Pero él termina diciendo, sea que comamos o que bebamos, todo tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. No sé si para algunos no celebrarlo con eso, ¿están de acuerdo que le están dando la gloria a Dios? No tenemos nada que decir. No, que son religiosos, no. Como tampoco ellos deberían decirle nada a aquellos que sí reconocemos, no le festejamos el cumpleaños, pero sí celebramos que Él vino al mundo, que Él se encarnó.
¿Amén? Tampoco estamos distanciados de la Biblia, ¿no? Entonces, para la gloria de Dios. Entonces, este salmo, hermano, y esto que hemos leído en hebreo, nos llama la atención, porque Jesús vino a restaurar aquello que el hombre había echado a perder a través del pecado. Porque cuando entró el pecado y entró el dominio de las tinieblas, porque Jesús mismo habló de esto, se terminó ese dominio que el hombre debía tener. No pudo complementar el plan, el propósito de gobierno de parte de Dios. Pero Cristo, hermano, vino a corregir eso. Y Él ahora está en una posición de autoridad. No está reinando en la tierra, pero un día va a reinar y nosotros vamos a ser parte de eso. Y ahí sí vamos a poder, por su gracia, hacer lo que el primer hombre debería haber hecho, ¿sí? Pero cuando Cristo, hermano, asciende a los cielos y le es dado un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre, lo hace, hermano, porque cumplió, porque se humilló, porque murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, y como le decía, un día Él va a venir a reinar. Es decir, lo que para David fue la creación, la inmensidad de lo creado frente a la pequeñez del hombre, lo asombraba. Hoy a los hijos de Dios nos debería provocar un asombro similar o mayor el hecho de que Cristo haya venido y se haya hecho hombre y haya vivido y haya sufrido, haya muerto en una cruz, resucitado y ascendido al cielo. ¿Eh? Todas las personas nos asombramos con algo, ¿sí? Dice que el asombro es una emoción producto de ver algo tan diferente, o por lo bello, o por lo grande, o por lo extraordinario que nos llena de asombro, así que nos impacta. Entonces a algunos les impactará la tecnología, a algunos les impactará un paisaje extraordinario. Yo he estado en algún lugar donde llegar a un lugar extraordinario que alguien diga, esto es Dios, reconocer, porque la creación, hermano, habla de la gloria de Dios. Para otros será un nacimiento, para otros será una obra de arte. Lo cierto es que en esta época, en el siglo XXI, hermanos, dicen los que estudian el comportamiento humano que se ha perdido la capacidad de asombro. Esta permanente saturación o estímulos permanentes de cosas que vemos, oímos, ha hecho que el nivel de asombro de las personas sean cada vez más inferior, ¿sí? Ya pocas cosas nos asombran. Nos estamos acostumbrando a lo que pasa, el internet, los teléfonos, la inteligencia artificial, los efectos especiales. Imagínense las películas de la década del 30, la década del 40 con efectos especiales eran, pero notables, cuando eran dobles cámaras, muñecos, ¿sí? Hoy, hermano, con inteligencia artificial se pueden recrear situaciones inimaginables. Todo eso hace que perdamos la capacidad de asombro. Leía que en el año 1972 una persona con problemas mentales ingresó a la Basílica de San Pedro con un martillo y se dirigió a una de las obras de arte más excelentes que
creó, que hizo Miguel Ángel, ¿sí? La obra se llama La Piedad. Entonces fue con el martillo ese y empezó a pegarle y a romperla. Un brazo, un dedo, una nariz. ¿Qué creen que pasó, hermano? La vamos a dejar así arruinada después de tantos siglos, en 1500 y algo, él la había hecho. Los encargados del lugar, hermanos, después de que agarraron a ese hombre para que no siguiera rompiendo, se ocuparon de buscar a los expertos, a los mejores expertos. Y durante casi un año estuvieron trabajando para restaurar esa obra tan excelente. El día de hoy dice que si uno va y la observa, ni cuenta se da que ha sido restaurada, ni cuenta se da que en algún momento le faltó alguna pieza o algo estuvo roto en ella. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos una obra de arte de Dios, un poema. Y el pecado nos arruinó, borró la imagen de Dios, desfiguró la imagen de Dios en nuestros corazones. Pero Cristo vino a restaurar, Cristo vino a recomponer eso que estaba roto, a juntar los pedazos y volvernos a armar para que podamos darle la gloria a Él. Amén. Entonces, Él murió, hermanos. Él no vino acá, no vino para ser famoso, no vino para ser un político notable, Él vino a morir. No vino para otra cosa, vino a morir. Entonces es increíble, hermanos, si para David el ver los cielos, la obra de Dios, le llamaba poderosamente la atención, y además se asombraba porque Dios le prestara atención, pensara en un ser humano tan pequeño, tan chiquito, tan insignificante, y buscara el bienestar del mismo, hermano. ¿Cuánto más nos debemos asombrar nosotros de que hoy, en base a lo que dice Hebreo, que Jesucristo haya venido, se haya hecho hombre y haya muerto en la cruz en nuestro lugar? Amén. La decisión esa de descender. Entonces hay que prestarle atención. Yo no digo que hay que festejar el cumpleaños de Jesús porque no sabemos cuánto, Él es eterno. Pero nos debería llenar de asombro el hecho de que Él decidió venir al mundo y morir en una cruz por cada uno de nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta morir y morir en una cruz y se Filipenses 2. Amén. Entonces, hermano, esto, ¿qué clase de amor puede llevar a alguien, hermano? Un Dios tan extraordinario, porque si Miguel Ángel hizo eso, hermano, Dios lo hizo a usted y me hizo a mí. La obra esa de la piedad, como David, tantos otros hermanos, son tan perfectos. Aún los médicos o aquellos que estudian el cuerpo humano dicen la posición del dedo, la posición de la ceja, es todo coherente con una postura humana normal, pero está hecho en mármol eso. ¿Cómo pudo hacerlo con tanta excelencia? Bueno, pero lo pudo hacer, hermano, con la creatividad que Dios le dio, pero no tiene vida. Ahora, cuando usted, hermano, analiza lo que es el cuerpo humano, realmente es asombroso. El diseño de un Dios inteligente,
un Dios perfecto. Amén. No me vengan a mí con que los aminoácidos y que después las amebas y después esto y lo otro. Yo estudié y todo, hermano, que no se puede replicar. Un Dios tan exaltado, venirse a ser una criatura creada, hermano, es extraordinario eso. El creador, el que formó al hombre del polvo de la tierra, venir y hacerse hombre, hermano, para sufrir por un hombre que le había fallado, por el hombre que le había fallado, por el ser humano. Hermano, eso es extraordinario, es asombroso. ¿Amén? Pero a veces hemos perdido esa capacidad de asombrarnos. Me parece que lo hemos romantizado, qué lindo, así. Entonces, el Salmo 8, hermanos, empieza y termina con la adoración. Fíjense, volvemos y ya termino. El versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 9, el último versículo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, el hecho de que David contemplara la majestuosidad de la creación de Dios le llevaba a adorar a Dios. Entonces, hermanos, al recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que vino al mundo, que nació, que se humilló, que murió en una cruz, hermano, debe llenarnos de asombro, y ese asombro debe producir una adoración sincera y genuina para Él. Amén. Porque David adoró a Dios, hermano, y lo hizo de una manera excelente, sin haber conocido a aquel del cual hablaba el Antiguo Testamento y del cual él habló aún sin a lo mejor saberlo, por inspiración del Espíritu Santo. ¿No es cierto, hermanos, que el nacimiento de Jesús estuvo lleno de adoración? Estaban los pastores ahí cuidando las ovejas y se les apareció los ángeles, la luz. Un ángel le dijo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Eso está en Lucas capítulo 2. Después volvieron los pastores también adorando y glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían escuchado, que habían oído. Un tiempo después, cuando los sabios de Oriente llegaron, dice que entraron al lugar donde estaba Jesús, se postraron, adoraron y le presentaron ahí unos regalos: oro, incienso y mirra. Por el asombro, hermano. El asombro fue algo asombroso. Entonces, qué extraordinario, hermano, que ustedes y yo nos asombremos, porque la humildad de Jesús al nacer, imagínense, el Dios omnipotente venir y hacerse una criatura, un embrión. Después un niñito, después un adolescente, después un joven, y morir en una cruz. ¿No es extraordinario eso? Alguien que tenía la corona, que tenía su majestad, dejar todo eso para venir. Vino y nació, hermano, nació en un trono. Si bien el Rey de Reyes, Señor, nació en un pesebre, en un lugar donde se alimentaban los animales, porque no encontraron otro lugar. No vino a nacer en la capital del imperio más grande que había en ese momento, el imperio romano. No, en Belén, en una aldea. Hermano, eso es maravilloso. Por eso leemos el Salmo 8 para cruzarlo con Hebreos 2 y decir: ¿no me debería yo asombrar? Además de por la creación y por lo chiquitos que somos, en todo lo creado, y que Dios piense en nosotros,
y actúe en favor de nuestras vidas. Además de todo eso, hoy sabemos que Él envió a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar. Entonces ese asombro nos debería llenar, hermanos, de una disposición para adorarle a Él y hacerle un espíritu en verdad. No solo para venir a la iglesia, no solo para es vivir una vida, porque estamos hablando de adoración, no es cántico solamente, ¿sí? Es vivir una vida que le agrade a Él, de obediencia por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Así que en esta Navidad, hermanos, podamos orarle al Señor, clamar al Señor para que nos dé una mayor capacidad de asombrarle y de reconocer lo que Él hizo. Algunos han terminado menospreciando, pero hermanos, Él no hubiera muerto en la cruz si no hubiera venido primero. No se podía cortar eso. Él tenía que venir y mostrar al mundo que se podía vivir en obediencia al Padre, aún en medio de una sociedad contaminada. Él no vino con Adán, fue creado en medio de un ambiente espectacular, no había pecado. Jesús vino en un ambiente totalmente contaminado, pero Él no permitió nunca que el pecado lo contaminara. A Él también vino la serpiente astuta a tentarlo, pero Él se sujetó al Padre y lo resistió y Él tuvo que huir, porque le dijo: escrito está. Entonces, hermano, que con nuestras acciones, que con nuestra gratitud, que con nuestro testimonio podamos adorar a Cristo en esta próxima Navidad, y podamos, si nos falta, pedirle a Dios: Señor, yo quiero asombrarme. Ya lo he tomado como algo una cosa histórica, algo bonito, algo de la religión. No, hermano. Usted y yo tendríamos un destino de perdición si no hubiera sido porque Cristo vino a la tierra, se humilló, fue a la cruz y murió en su lugar y en mi lugar. Amén. Así que, hermano, que ese asombro que tuvo David, hoy nosotros deberíamos tenerlo, pero multiplicado muchas veces más, porque sabemos quién fue ese que fue coronado de gloria y de honra. Y que por un tiempo, dice ahí, poco esa palabra, da a entender que es por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo. Cristo, por unos años, Él dejó esa gloria, esa majestad, estuvo en el cuerpo humano hasta que murió en la cruz. Luego que resucitó, fue recuperado, hermano, recuperó ese cuerpo glorificado y ahora está en esa gloria, donde un día va a venir para reinar. Así que, hermano, esto nos debe llenar de asombro, ¿sí? Y cuando vengan a Él, sí, pero esto que el pagano y todo, mira, hay tantas cosas que son paganas y que no digo que las consagremos, pero como tenemos claro quiénes somos en Cristo, qué es lo que Él ha hecho por nuestras vidas y por qué hacemos lo que hacemos, hermano, no nos afecta, ¿sí? Pero sí reconocemos, hermano. No le festejamos el cumpleaños, pero sí reconocemos que Él vino, que Él se hizo cargo por amor a nuestra vida. Ese amor, hermano, nadie lo podrá explicar jamás. Solamente lo podemos disfrutar como Él quiere que lo hagamos. Amén. Invito a que se coloque y pidamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido meditar en estas palabras tan sencillas, Señor, tan profundas a la vez. Encontramos a un hombre, a un adorador totalmente asombrado, totalmente impactado, Señor, por todo lo que habías tú creado, lo que has creado, Señor. Se sentía tan pequeño que él decía: ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hombre para que lo cuides, para que te intereses por él? Y hoy nosotros podemos agregarle: ¿qué es el hombre para que hayas tú enviado a tu unigénito Hijo?
al regalo más preciado, Señor, a lo más valioso, para que muriera por gente que no lo merecíamos, Señor, para que sufriera de una manera tan fuerte, tan profunda, Señor, por amor a nuestras vidas, para venir a restaurar aquello que alguien, no con un martillo, pero sí a través del pecado, de la desobediencia, destruyó, hizo tanto daño. Gracias, Señor Jesús, por haber venido al mundo, Señor. Nos quedan solamente algunos días para llegar a la fecha en la que se festeja, se celebra esa tu venida, Señor. Queremos con ese asombro adorarte, Señor, en esta temporada y en cada momento de nuestra vida. Pero adorarte, Señor. Adorarte y agradecerte, Señor, lo que tú has hecho, porque nadie lo podía hacer. Si tú no lo hacías, nadie lo podía hacer. Gracias, Señor, por haber venido y ocupado nuestro lugar. Gracias, Señor, por habernos mostrado el camino de la obediencia. Y que en esta celebración, Señor, de este año puedas encontrar en tu pueblo, en tu iglesia, gente no distraída, gente que no está enfocada en regalos o en comidas o en cuestiones superficiales o temporales que no dejan de ser importantes, sino gente que está asombrada, Señor, viva asombrada por tu venida, Señor. Y no solamente asombrada por lo que ya tú hiciste, sino porque vas a volver por nosotros. ¿Cómo nos debe asombrar? Porque si una vez dijiste que vendrías y viniste, cuando el ángel se acercó a los discípulos, cuando tú ascendiste a los cielos, el ángel les dijo, así como le vienen a ir, va a volver también. Gracias, Señor. Toda tu vida, Señor, nos debe llenar de asombro, y ese asombro, Señor, nos debe llevar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Hoy lo podemos hacer porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Queremos ser esa gente, Señor, que no vive en forma diferente como religioso o porque no quiero parecerme o hacer como aquello. No. Que tenemos la posibilidad de reflejarte a ti, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo. Y llevar una vida de adoración es una vida en la que cada vez nos parecemos más a ti, Señor. Porque tu vida fue una vida de adoración, porque la adoración es obediencia. Y esa obediencia que tú tuviste, Señor, una obediencia perfecta, hasta llegar y decir, consumado es. Ya todo ha sido cancelado, ya todo ha sido cumplido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuánto nos deberíamos asombrar por todo esto, Señor. Hasta el punto que tú dijiste, bueno, yo le voy a dejar una celebración para que se acuerden de mí, de lo que yo hice. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber venido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos llena de asombro y queremos responderte con una vida que te alaba y te adora, Señor. En cada momento, Señor. No solamente cuando estamos reunidos aquí, sino en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en cada tarea que realizamos, Señor. Queremos honrarte como solamente tú lo mereces. Gracias, Señor amado.